Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Demet Özdemir no estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de Can Yaman, pero un detalle inesperado hizo que su ausencia se sintiera más que nunca. Un ramo de flores con una nota escrita a mano que decía: no podré asistir a la celebración, pero nunca me olvido de ti. Esta sencilla frase desató una tormenta emocional que ni el propio Can pudo ocultar. Y es que cuando el pasado llama a la puerta, el corazón no siempre está listo para cerrarla. La fiesta se celebró en un lujoso restaurante con terraza en Estambul, rodeado de amigos cercanos, compañeros de trabajo y rostros conocidos de la televisión turca. Todo transcurría con normalidad, risas, música y brindis por los 35 años del actor, hasta que uno de los asistentes se acercó con una caja adornada con un lazo plateado. Dentro había un delicado ramo de flores blancas y lilas, y una pequeña nota que Can leyó en silencio. Quienes lo vieron de cerca notaron el cambio inmediato en su expresión. Bajó la mirada, se llevó la mano al pecho y suspiró profundamente. Luego, sin decir palabra, guardó la nota en el bolsillo interior de su chaqueta y regresó a la mesa. Un productor que se encontraba junto a él comentó: fue como si todo se detuviera por un momento. Lo vi cerrar los ojos. Estaba tocado. Poco después, uno de los camareros confirmó que el ramo había sido enviado directamente desde una floristería del barrio de Bebek, con un remitente identificado como D.O. No había dudas, era Demet Özdemir. Lo curioso es que, hasta ese momento, nadie había mencionado su nombre en la celebración. Can, al notar que las miradas se dirigían a él, rompió el silencio con una frase que dejó a todos desconcertados: a veces las palabras llegan cuando menos las esperas, pero justo cuando las necesitas. La música se bajó ligeramente y por un instante el ambiente se llenó de preguntas sin respuesta. Las redes sociales no tardaron en encenderse. Una de las asistentes, sin poder contener la emoción, publicó una story mostrando solo el ramo con la descripción: alguien no vino, pero sí se hizo presente. En cuestión de minutos, los fans comenzaron a comentar masivamente: Demet sigue pensando en él, esto no ha terminado, que se reconcilien ya. La gran pregunta que todos se hicieron fue: ¿por qué Demet no asistió a la fiesta si claramente quería estar presente? Una fuente cercana a la actriz comentó que ella había sido invitada con antelación, pero que declinó asistir por respeto a ciertas personas presentes, evitando así generar tensiones innecesarias. Sin embargo, quería que Can supiera que no lo había olvidado. Ella lo pensó mucho, reveló la fuente. Pero al final decidió enviar las flores y la nota porque, aunque no estuvieran juntos, había cosas que necesitaban ser dichas. Y esa frase, tan corta como sincera, lo resumió todo. Más tarde esa noche, Can Yaman fue abordado por un periodista que logró acceder brevemente a la terraza del restaurante. Al preguntarle sobre la nota, él respondió con una sonrisa enigmática: hay palabras que solo dos personas entienden. Y eso es suficiente. La declaración, aunque breve, bastó para alimentar aún más las especulaciones. Los seguidores más fieles de la pareja no tardaron en revivir momentos pasados, clips de entrevistas, escenas compartidas y fotografías antiguas que, según muchos, nunca mintieron. Lo que alguna vez fue una historia de amor de alto perfil, hoy parecía renacer desde los gestos más silenciosos. A medida que avanzaba la noche, la actitud de Can cambió. Aunque seguía interactuando con los invitados, su mirada se perdía de vez en cuando entre las luces cálidas del lugar. Un actor amigo suyo lo abrazó al notar su estado pensativo y le dijo al oído: a veces el amor regresa con otra forma, y tú lo sabes. Can sonrió sin responder. Horas después, cuando la fiesta ya había disminuido su ritmo, Can se dirigió a un grupo pequeño de amigos que quedaban en la terraza y levantó su copa. Por los recuerdos que no se olvidan, y por las personas que, sin estar, logran tocarte el alma.
Todos alzaron sus copas sin hacer preguntas. El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Lo que pocos saben es que, al finalizar la velada, Khan se retiró antes de lo previsto. En lugar de continuar la celebración en otro lugar como había planeado su equipo, pidió su coche y se marchó solo. Un paparazzi que lo siguió a distancia notó que se dirigió directamente al Bósforo. Allí, junto al agua, estuvo varios minutos en silencio, mirando el horizonte, con la nota en sus manos. Esa misma noche, Demet publicó un mensaje críptico en su cuenta de redes sociales: lo importante no siempre se ve, pero se siente. Sin mencionar a nadie, ni dar más detalles, el mensaje fue interpretado como una clara alusión al episodio vivido horas antes. Los comentarios se dispararon, y los medios comenzaron a titular: una despedida o una promesa, Demet y Khan, puertas abiertas al pasado. Cuando el amor no se dice, se envía en flores. Los días siguientes estuvieron cargados de especulaciones. Programas de entretenimiento debatieron el significado del gesto. Algunos opinaban que era una forma elegante de decir adiós definitivamente. Otros, en cambio, lo interpretaron como un intento sutil de reencuentro. Una experta en lenguaje no verbal invitada a uno de estos programas analizó la reacción de Khan y concluyó: su cuerpo habló más que sus palabras. La emoción era real, contenida, pero presente. Algo se movió dentro de él esa noche. Mientras tanto, el círculo cercano de ambos se mantuvo en absoluto silencio. Ninguna confirmación ni desmentido llegó desde sus representantes. Lo único cierto era que aquel ramo, aquella nota y aquella reacción habían reabierto una historia que, aunque en pausa, nunca fue olvidada del todo. Una periodista especializada en celebridades, conocida por su cercanía con ambos actores, lanzó una teoría: Demet y Khan viven una relación llena de silencios significativos. No necesitan hablar para comunicarse. Y eso, en el fondo, es lo más fuerte que tienen. El asunto llegó incluso a provocar movimientos entre los fans, quienes comenzaron una campaña con el hashtag ficticio que vuelva el amor, pidiendo un reencuentro entre los dos actores tanto en la vida real como en la pantalla. Algunos incluso editaron videos recopilando los mejores momentos de sus proyectos conjuntos, acompañados de frases del tipo: porque lo verdadero siempre encuentra el camino, o aún hay capítulos por escribir. Finalmente, una nueva revelación terminó por encender por completo el ambiente mediático. Una cuenta verificada de una agencia de representación publicó por error, o tal vez de forma intencionada, una historia en la que aparecía un guión de una futura serie, con los nombres de Khan Yaman y Demet Özdemir en la portada. La historia fue borrada en menos de 5 minutos, pero ya era tarde. Capturas de pantalla circularon por toda la red y los rumores se dispararon. ¿Es esta serie un nuevo proyecto juntos? ¿O simplemente coincidencia? ¿El ramo fue el comienzo de una reconciliación tanto personal como profesional? Las preguntas se acumulan y, por ahora, ni Khan ni Demet han vuelto a pronunciarse. Pero lo que sí ha quedado claro es que, aunque el tiempo pase, algunas conexiones no desaparecen, simplemente esperan el momento perfecto para volver a florecer. ¿Y tú, qué opinas de este gesto de Demet? ¿Crees que todavía hay sentimientos entre ella y Khan? ¿Te gustaría verlos juntos nuevamente? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas historias que tanto nos emocionan.